En el siglo VI, la península ibérica no era un país, era un territorio fracturado por una ley inquebrantable. Dos pueblos compartiendo la misma tierra no podían mezclarse jamás. Por un lado, millones de hispanorromanos católicos apegados a sus campos y herederos del imperio. Por otro, una reducida élite militar visigoda de fe arriana que gobernaba exclusivamente por la pura fuerza de sus espadas. Un territorio, dos dioses, una barrera de sangre. Nadie imaginaba que esa segregación pudiera romperse. Nadie. Hasta que en la primavera del año 589, las pesadas puertas de madera de una basílica toledana se cerraron, y cuando volvieron a abrirse, la historia de España había comenzado. Fue un pacto monumental que fundió a dos sociedades enfrentadas, pero hay un detalle sobre lo que ocurrió entre esos muros de piedra que los libros de historia raramente mencionan. Una consecuencia exacta y literal que tú mismo sigues escuchando hoy en día en todo el mundo, si sabes prestar atención. Gobernar este polvorín no era sentarse en un trono de mármoles relucientes, era dominar una fortaleza física impasible. Y para entender el año 589, primero tienes que caminar por su escenario. Los visigodos no levantaron su capital en un valle cómodo y abierto, la anclaron sobre un escarpado peñón de granito, abrazada casi en su totalidad por el inmenso desfiladero natural del río Tajo. Toletum, la recién nombrada Urbs Regia, era un laberinto vertical. Los godos no destruyeron la colosal herencia de Roma para instalarse, la ocuparon, la reciclaron y la convirtieron en su propia armadura. Para entrar a la ciudad desde el este, mercaderes y soldados debían cruzar el majestuoso puente romano de piedra que salvaba el abismo del río, la base de lo que hoy conocemos como el Puente de Alcántara. Y una vez cruzado, se encontraban con formidables murallas romanas de mampostería, reforzadas ahora por esta nueva élite de señores de la guerra. Si te asomabas desde las alturas de la ciudad hacia la inmensa llanura de la Vega Baja, el paisaje era sobrecogedor. Allí abajo todavía dominaba la gigantesca estructura del circo romano, que durante siglos había albergado frenéticas carreras de cuadrigas para decenas de miles de personas. Pero en el año 589, el circo ya no era un lugar de espectáculo. Se había convertido en la cantera al aire libre más grande del reino. Decenas de hombres, cubiertos de polvo y sudor bajo el sol, arrancaban con pesadas palancas de hierro los colosales sillares de granito de las gradas. Transformaban, bloque a bloque, la piedra pagana de los romanos en fuertes muros para las nuevas basílicas e iglesias visigodas. Mientras tanto, desafiando la gravedad sobre el foso del Tajo, el viejo acueducto romano seguía en pie. Sus enormes arcos cruzaban el horizonte y todavía transportaban agua viva, vertiéndola con estruendo en las profundas cisternas abovedadas bajo la roca. Era una proeza de ingeniería que los guerreros germánicos no sabían replicar desde cero, pero que utilizaban a diario para mantener con vida a su capital fortificada. Dentro de este asfixiante cinturón de piedra, la vida transcurre siempre cuesta arriba. El aplastante calor de mayo aprieta contra el granito de las murallas y las tejas de barro cocido. Si caminas por el corazón de la Urbs Regia, los callejones son irregulares, oscuros y empinados. El humo constante de los hornos de pan se estanca entre las casas, mezclándose con el olor punzante del cuero curtido, el estiércol de las bestias de carga y el hierro candente de las fraguas que no dejan de producir espadas y puntas de lanza. En los mercados improvisados que se alzan sobre los cimientos de los viejos foros romanos, los mercaderes hispanorromanos, con túnicas ásperas de lino, venden aceite, verano y vino, midiendo con terror cada palabra que dicen. A su alrededor, patrullas de élite de la guardia visigoda cruzan las plazas, haciendo chocar el metal pesado de sus cotas de malla. Caminan con la confianza arrogante de una fuerza de ocupación. El hispanorromano baja la mirada y aparta su carro. El godo exige el paso. Nadie confía plenamente en nadie. Es una ciudad tensa, armada y expectante. En lo más alto del promontorio, dominando visualmente todo el territorio, se alza el inmenso pretorio romano, el complejo que el legendario rey Leovigildo había transformado en el Palatium visigodo, en el exacto lugar donde hoy se levanta el Alcázar de Toledo. Desde esos gruesos muros, Leovigildo había gobernado con mano de hierro, porque la paz que iba a firmarse en ese mayo del 589 no nació de un deseo súbito de tolerancia religiosa, nació del puro terror a la aniquilación total. Apenas unos años antes, esa misma ciudad de Toledo se preparó para la peor de las pesadillas, una guerra civil despiadada dentro de la propia familia real.
El protagonista fue Hermenegildo, el hermano mayor del rey Recaredo. Gobernando desde Sevilla, Hermenegildo tomó una decisión que fracturó el reino en dos mitades irreconciliables. Se convirtió en secreto al catolicismo y se alzó en armas contra su propio padre, el rey Leovigildo. Era el choque definitivo de dos mundos, el hijo liderando los millones de hispanoromanos conquistados y el padre defendiendo la supremacía militar y arriana de los conquistadores visigodos. La respuesta del padre no conoció la piedad. Leovigildo era un señor de la guerra implacable. Descendió hacia el sur con todo el peso de su ejército, aplastó la rebelión, asedió a su propio hijo hasta rendirlo por hambre y lo arrojó a las oscuras mazmorras de Tarragona. En la gélida noche de Pascua del año 585 le ofreció una única salida: conservar la vida si comulgaba del rito arriano. Hermenegildo, negándose a traicionar su nueva fe, rechazó la oferta. Esa misma noche, la pesada hoja de un verdugo decapitó al príncipe rebelde contra el suelo de piedra de su celda. Desde las alturas del Palacio de Toledo, el joven Recaredo aprendió la lección más brutal del poder. Comprendió que imponer la sumisión mediante masacres, ejecuciones y represión, tarde o temprano destruiría a su propio pueblo. La espada no bastaba. Había que amputar la división desde la raíz. Y así, regresamos al corazón del 8 de mayo del 589, en la vasta y polvorienta extensión de la Vega Baja, justo a los pies de la imponente ciudad amurallada. Lejos del ruido ensordecedor de los callejones y del poder militar del Palatium, las pesadas puertas de madera de la Basílica de Santa María se cerraron con un estruendo seco. El interior era vasto y solemne. El aire estaba espeso, asfixiante, cargado con el humo de las antorchas, el olor a incienso litúrgico y el sudor frío de docenas de hombres fuertemente armados encerrados en un mismo espacio. Las llamas fluctuantes proyectaban sombras largas e inestables sobre los fríos arcos de piedra romana que los godos habían reutilizado para levantar el templo. Allí, en el Tercer Concilio de Toledo, la historia de la península contuvo la respiración. 62 obispos hispanoromanos, ancianos vestidos con ropajes ceremoniales, se sentaron frente a frente con la curtida élite militar goda. Fue un encuentro silencioso, denso y profundamente físico, donde el más mínimo roce del hierro de una espada contra la madera de los bancos podía sonar a amenaza de muerte. Los viejos generales visigodos, hombres con cicatrices profundas en el rostro, caudillos del norte acostumbrados a saquear, quemar y dominar exclusivamente por la fuerza, tuvieron que hacer lo más difícil para un guerrero: agachar la cabeza y ceder. Sin desenvainar un arma, sin un solo grito de guerra, el joven rey Recaredo dio un paso al frente. Se arrodilló lentamente sobre las frías losas de granito y abjuró oficialmente de la fe arriana de sus ancestros, abrazando el catolicismo. Al hacerlo, no solo cambiaba de Dios, estaba desarmando la bomba de relojería que amenazaba con destruir su capital. Cuando las pesadas puertas de la basílica volvieron a abrirse, el impacto sobre las calles de Toledo fue sísmico. La noticia subió rápidamente por las empinadas y laberínticas cuestas de la ciudad, atravesó las robustas puertas de las murallas romanas y llegó hasta los humeantes mercados y fraguas que vimos antes. Al derribarse la barrera religiosa, la infranqueable barrera legal cayó con ella casi de inmediato. Se abolieron las leyes de segregación, se autorizaron formalmente los matrimonios mixtos. La ciudad comenzó a transformarse físicamente. Los visigodos abandonaron su aislamiento. La sangre de aquellos temibles guerreros germánicos, herederos de los hombres que una vez saquearon la mismísima Roma, comenzó a mezclarse irremediablemente, barrio a barrio, callejón a callejón, con la de los hispanoromanos locales. Compartieron por primera vez las mismas plazas, compraron grano en los mismos mercados y rezaron bajo los mismos techos de teja y madera. Los visigodos dejaron de ser una minoría militar de ocupación, atrincherada en sus palacios del Peñón, para convertirse, junto a sus antiguos súbditos, en el embrión indisoluble del pueblo español. Toledo dejó de ser un simple campamento fortificado sobre ruinas antiguas, para convertirse en el crisol vivo de una nueva nación. La unidad real y duradera de un país casi nunca se construye con victorias militares aplastantes, ni con masacres impuestas sobre el enemigo. A veces, nace de una dolorosa y humillante renuncia política. Recaredo entendió que, para que las murallas de Toledo sobrevivieran y la península no se desangrara en otra guerra fratricida, el conquistador absoluto
debe estar dispuesto a tragarse su orgullo, arrodillarse sobre la piedra y asimilar sin reservas las creencias de los vencidos. Y el eco físico de ese día exacto aún resuena, porque el rito instaurado en aquella tensa misa del año 589 todavía te persigue hoy. Fue exactamente allí, a las afueras de los muros de Toledo, donde Recaredo ordenó por primera vez en la historia que toda la congregación recitara el credo en voz alta durante la Eucaristía, como una táctica para asegurar que nadie fingiera su nueva fe. Una norma nacida como herramienta política para pacificar Hispania que, siglos después, la propia ciudad de Roma adoptaría como estándar, y que la Iglesia Católica sigue repitiendo hoy en absolutamente todos los continentes. ¿Crees que la verdadera unificación de un país se consigue imponiendo las leyes del vencedor o asimilando las creencias de los vencidos? Sígueme y déjame en comentarios cuál ciudad te gustaría que fuera la siguiente en ser reconstruida.